Hola y bienvenidos a este nuevo webinar sobre temas de audio. El webinar del día de hoy se titula Diseño sin programas de predicción y trata de un caso de estudio. A lo largo de este webinar vamos a diseñar un estadio, vamos a diseñar el sistema de altavoces y de sonorización para este estadio y de hecho, esto es la parte uno de 3. En esta primera parte vamos a iniciar con el diseño del sistema de altavoces. En la segunda parte vamos a terminar de diseñar un subsistema y vamos a comenzar a diseñar los amplificadores. Vamos a empezar a elegir cuáles son los amplificadores adecuados. Y en el último webinar configuraremos estos amplificadores. De modo que a lo largo de estos 3 webinars veremos desde el inicio hasta el final este proyecto. Mi nombre es Michael Crick, conocido por mis amigos mejor como Mija. En estos momentos me encuentro guardado en casa. Por cierto, seguro escucharán ahí en el fondo a mi vecino. Les pido una disculpa por el ruido de fondo. No es algo que esté en mi control, pero quizás esto funciona para ambientar la clase. Yo trabajo como especialista en las soluciones de audio para las marcas que tenemos en el grupo Robert Bosch, las marcas Bosch, Electro Voice y Dynacord. Trabajo en el grupo Robert Bosch desde la oficina de México. Debo de tener cerca de 11 años trabajando como ingeniero de sonido y a lo largo de estos 11 años me he especializado en los sistemas de altavoces. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir este webinar con ustedes y espero que lo encuentren nutritivo. Al final de esta presentación encontrarán mi correo. Si alguien quiere escribirme más adelante con alguna inquietud, yo estaré encantado. ¿Cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? El objetivo principal es crear metodologías para el diseño de sistemas de altavoces. A lo largo de nuestros diferentes webinars hablamos mucho de esto y hemos hablado también de que hay diferentes herramientas para poder diseñar un sistema de altavoces, como programas de predicción, por ejemplo. Bueno, en lo particular pensamos que si nosotros creamos metodologías arraigadas a una técnica, el utilizar cualquier herramienta será un proceso mucho más sencillo. Bueno, vamos a diseñar este caso práctico y a través de él es que vamos a estudiar las metodologías de diseño. La intención es que al final de estos webinars ustedes hayan podido crear esas metodologías y con ellas puedan simplificar sus procesos de diseño. Es decir, puedan entonces desarrollar proyectos de forma más sencilla y más rápida. Para eso vamos a hablar primero que nada del caso práctico. Insisto, esto es un caso de estudio, esto no es una clase teórica. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el estadio, cómo es que tenemos que lograr alcanzar los objetivos del cliente. Vamos a recordar algunas ideas de las metodologías de diseño, esto que yo llamo el ABC de diseño de sistemas. Y una vez que hayamos recordado eso, vamos a ir totalmente de lleno a diseñar el sistema de altavoces para este estadio. Buscaremos la respuesta en frecuencia objetivo, el SPL, y trabajaremos con la cobertura para poder elegir la cantidad de altavoces adecuados para este proyecto. Muy bien. ¿De qué se trata esto? Un cliente nos ha mandado un proyecto. Se trata de un sistema de música ambiental y voceo para un estadio. Nos envió también algunos planos técnicos con los cuales nosotros podremos tener las dimensiones y medidas de este estadio. Nos comenta que el sistema de altavoces debería de ser instalado desde el techo del estadio y que se enfrenta a tener ruido ambiente durante los partidos, es decir, durante la ocupación del estadio, de entre 85 y 95 dBs. Muy bien, con esta información en mente, repasemos algunas ideas sobre diseño de sistemas. El ABC de diseño. Para mí el ABC, la metodología a seguir siempre en cada uno de los proyectos es esta. Antes que nada tenemos que definir cuál es la respuesta en frecuencia
con la que queremos trabajar. Esto depende del material que queremos reproducir, es decir, es voz, es música, es únicamente música ambiental o es quizás un concierto. La presión sonora, ¿qué tan fuerte debe de sonar? Esto está relacionado al ruido ambiente que pudiéramos tener y a la aplicación, es decir, no es lo mismo la presión sonora que esperaríamos tener en un restaurante que en una discoteca. Y finalmente hablaremos de la cobertura, que nos ayuda a definir qué cantidad de altavoces son necesarios para satisfacer la cobertura homogénea a lo largo del proyecto. Muy bien, si nosotros queremos relacionar estas ideas a algunos criterios técnicos, la respuesta en frecuencia de un sistema de altavoces estará relacionada a qué es lo que queremos reproducir. Am, por ejemplo, en este caso particular, en este estadio, el cliente nos ha dejado claro que él únicamente busca reproducir música ambiental. Un rango de respuesta en frecuencia objetivo para música ambiental suele funcionar bien si trabajamos desde 80 Hz hasta 20 kHz. Claro que hará falta algo de cuerpo, pero bueno, esto es únicamente música ambiental, esto no es un concierto, esto tendríamos que tenerlo en mente. De modo que esto será el rango objetivo con el que vamos a trabajar a lo largo de este proyecto. En cuanto a la presión sonora, bueno, tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con el ruido de fondo. Particularmente a lo largo de esta sesión nos vamos a concentrar al ruido ambiente que tiene el cliente. El cliente nos ha aclarado que tiene entre 85 y 95 dBs de ruido de fondo. El sistema tendría que ser capaz de superar y enmascarar ese ruido ambiental. Otras de las ideas que hay alrededor de la presión sonora es, sí, debe de superar el ruido ambiente, pero también debe de alcanzar la presión sonora objetivo y sobre todo contemplar reserva dinámica o headroom, es decir, nosotros debemos de dejar algo de holgura en el sistema para que éste no trabaje siempre al máximo nivel, porque si trabaja al máximo nivel durante mucho tiempo, eventualmente puede tener algún daño. De modo que la reserva dinámica es algo que también tendremos en mente. Importante, cuando hablamos de el SPL en un proyecto, la presión sonora en un proyecto, siempre deberemos de tener en mente a qué distancia están las fuentes sonoras de las personas, porque entre más lejos estamos de un altavoz, menos fuerte sonará. Esto está descrito por la ley del inverso a los cuadrados, que nos explica que cada que duplicamos la distancia del altavoz, perderemos 6 decibeles. Vamos a trabajar mucho con la ley del inverso a los cuadrados. Yo he utilizado esta ecuación en un calculador de Excel que vamos a utilizar durante varios momentos durante este curso. Si ustedes eventualmente quisieran tener este calculador de Excel, voy a buscar la manera de poderlo compartir con ustedes y si no lo encuentran, por favor escríbanme y con mucho gusto se los hago llegar. Dentro de ese calculador, todas estas ecuaciones ya están hechas para que ustedes no se tengan que preocupar demasiado por las matemáticas. Finalmente, la cobertura de un altavoz. La cobertura nos ayuda a determinar qué cantidad de fuentes necesitamos para poder irradiar sonido de forma homogénea a todos los lugares donde haya personas dentro de nuestro proyecto, es decir, a toda el área de audiencia. Sabemos que la cobertura se expresa en grados y que el límite de cobertura y la tolerancia de cobertura son esos puntos donde hemos perdido 6 decibeles. Interesante. Sí, la cobertura de un altavoz es ese ángulo que hay entre un punto de menos 6 y el otro punto de menos 6 decibeles. Pero esto también ya nos da un lineamiento de diseño. Esta es la tolerancia de diseño. Es decir, si nosotros vamos a diseñar un sistema, tenemos que asegurarnos que todas las personas estén dentro de esta tolerancia de 6 decibeles. Algo importante particularmente en este proyecto. Los estadios son espacios propensos a reflexiones y gracias a las reflexiones podemos llegar a tener reverberación. Bueno, esto es algo que vamos a tener
que cuidar porque la reverberación degrada la inteligibilidad o entienda del habla. De modo que vamos a tener que buscar qué estrategias de diseño podemos utilizar para buscar excitar lo menos posible la acústica arquitectónica del recinto o las reflexiones que puedan darse dentro del recinto. Así buscaremos tener menos reverberación y por ende buscaremos tener mejor inteligibilidad y transmisión del habla. Sabemos que la reverberación se puede medir en criterios como el RT 60, 30 o 20, que cada uno de ellos es el tiempo que la reverberación o las reflexiones tardan en decaer 60, 30 o 20 decibeles. Algo interesante de la reverberación es que típicamente los tiempos de reverberación son mayores en baja frecuencia que en alta frecuencia. Bueno, es algo que vamos a tener en mente, es algo que tendremos que tener presentes para tomar decisiones a lo largo de este proyecto. Relacionado a las ideas de la acústica arquitectónica y de la reverberación, existe este concepto sobre los campos sonoros. Según a qué distancia nos encontremos de la fuente dentro de un recinto, nos podremos encontrar dentro del campo cercano, el campo directo o el campo difuso. El campo cercano es cuando nos encontramos tan cerca de la fuente que el frente de onda no ha logrado estabilizarse del todo. Un ejemplo que me gusta mucho para que logremos entender esto es el susurro. Si alguien le susurra algo en el oído, esto normalmente es difícil de entender. Estamos tan cerca de la fuente sonora que el frente de onda no se ha estabilizado y es difícil entender lo que la otra persona ha dicho. Bueno, no se inquieten. Normalmente el campo cercano dura apenas unos centímetros, de modo que no es fácil que nos encontremos dentro del campo cercano. Una vez que el frente de onda de una fuente se ha estabilizado, entraremos a lo que conocemos como el campo directo. El campo directo es todo ese espacio donde el sonido directo, es decir, el frente de onda ya estabilizado y que viene directamente de la fuente, predomina respecto a la reverberación y al ruido ambiente que pudiéramos tener. Aquí es donde queremos encontrarnos. Aquí es donde vamos a tener una buena transmisión del mensaje o de la música que estemos reproduciendo dentro de nuestro sistema de altavoces. Pero si nosotros continuamos alejándonos del altavoz, llegaremos a este punto que conocemos como la distancia crítica. Y después de la distancia crítica, habremos entrado al campo difuso. Bueno, el campo difuso es donde la reverberación, el ruido, predomina frente al sonido directo. Ahí ya no es posible entender lo que el mensaje está tratando de transmitir. Ahí ya no hay buena calidad en la transmisión de un mensaje musical. Bueno, ahí no queremos estar. Y algo que es interesante es que esta distancia, la distancia crítica, puede calcularse. No se preocupen demasiado por las matemáticas, no se trata de una clase de matemáticas, no quiero que aprendan esta ecuación, únicamente quiero exponer algunas de las variables para que conceptualmente podamos tener en mente cómo es que esto se comporta. La distancia crítica es igual a esta constante multiplicado de la raíz de esto de aquí adentro. Y esto de aquí adentro es Q, el índice de directividad de una fuente sonora. V, el volumen del recinto. Y RT60, el tiempo de reverberación expresado en 60 decibeles del recinto. ¿Qué quiere decir esto? Entre más grande sea el recinto, mayor será la distancia crítica. Entre mayor sea el índice de directividad de la fuente, mayor será la distancia crítica. Entre mayor sea el tiempo de reverberación, menor será la distancia crítica. Bueno, el volumen del recinto y el tiempo de reverberación típicamente nosotros como ingenieros de sonido no podemos controlarlos. Normalmente desarrollamos proyectos que tienen arquitectura ya definida y
muchas veces ya no estamos a tiempo de hacer tratamientos acústicos. De modo que estos dos normalmente son constantes para nosotros. Lo único que nosotros podemos modificar dentro de esta ecuación son los índices de directividad de las fuentes sonoras. ¿Qué es el índice de directividad? Bueno, es algo así como la cobertura, es simplemente una forma distinta de hablar de la cobertura. Es decir, entre mayor es el índice, significa que la fuente es más direccional. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros utilizamos altavoces con buen control directivo en este tipo de proyectos, lograremos que la distancia crítica aumente, es decir, lograremos llegar con un altavoz a mayor distancia. Es una idea interesante para tener en mente para este proyecto. En términos generales, cuando hablemos de la cobertura en este proyecto, vamos a buscar trabajar con altavoces lo más directivos posibles. Es decir, mayor control directivo nos ayudará a minimizar la interacción con el recinto. Y también tendremos importante cuidado en que esa cobertura esté dirigida únicamente a las áreas de audiencia. Es decir, vamos a buscar evitar que la energía vaya a muros o que vaya al techo o que vaya a espacios que puedan llegar a causar reflexiones. Muy bien, con estas ideas en mente vamos a empezar a trabajar en el diseño de este proyecto. Entonces revisemos una vez más, estos son los planos. El cliente nos pide que instalemos los altavoces desde el techo y esto es el nivel de ruido que hay a lo largo del partido. Ok. Am, con esto en mente, ¿cuáles son los criterios o los objetivos de este diseño? Bueno, la respuesta en frecuencia mínimamente debería de ir de 80 a 20K. Eso es un criterio de respuesta en frecuencia bastante bueno para música ambiental. Alrededor de la presión sonora, tenemos ruido de fondo promedio de 85 dB y durante los gritos, mientras hay porras, mientras hubo un gol y demás, llegamos a tener hasta 95 dB. Una idea interesante es, si esto es el ruido ambiente, deberíamos de asegurarnos que el sistema sea capaz de desarrollar por lo menos 10 decibeles más. ¿Por qué 10 decibeles? Bueno, porque esto es el doble de la sonoridad. De modo que nuestro SPL objetivo para este proyecto será de 105 dB SPL. Y en cuanto a la cobertura, tendremos que trabajar con los planos arquitectónicos para asegurarnos de que todo mundo reciba sonido directo y buscar tener control directivo para reducir la interacción con el recinto. Entonces, revisamos un poquito los planos. Yo tengo aquí los planos abiertos ya. Esto es el estadio y esto es el corte. He adelantado ya un poquito algunos de los dibujos para hacer más eficiente este webinar. Y lo primero que yo quiero analizar es, desde la posición en la que vamos a colocar los altavoces, ¿qué distancia hay hacia donde se encuentran las personas? Bueno, estas primeras personas que están en este palco están a casi 10 metros de distancia y la última persona aquí abajo, casi a nivel de cancha, se encuentra a 28.5 metros. Interesante también que si nosotros dibujamos una línea desde la primera persona y hasta la última persona, podremos ver que la cobertura necesaria para este sistema es de 118, casi 120 grados totales. Ok, tengamos eso en mente. Entonces, a la primera persona tenemos 9.7 y 28.5. Déjenme ir abriendo el calculador de Excel y aquí tengo un calculador sobre la ley del inverso de los cuadrados. Quiero ver cuál es la diferencia de nivel simplemente por la distancia que hay entre la última y la primera persona. Entonces, 9.7 metros contra 28.5 metros. Solamente por la ley del inverso de los cuadrados, si nosotros colocamos un altavoz en esa posición, tendremos una diferencia de 9.3 decibeles. Bueno, eso ya nos pone fuera de los criterios de cobertura, porque según los criterios de cobertura deberíamos de tener diferencias no mayores a 6 decibeles.
Ok, entonces, con esto en mente, vamos a analizar un poquito el proyecto. Hay diferentes formas de cómo podríamos abordarlo. Podríamos poner un altavoz de fuente puntual con 120 grados de cobertura. Bueno, eso no va a funcionar muy bien porque por la distancia de la primera persona a la última persona, seguro que no vamos a estar dentro de nuestros criterios de cobertura. Otra posibilidad sería utilizar un sistema line array o arreglo en línea para poder lograr la cobertura de toda esta área. Am, una idea alrededor de los sistemas line array. Aunque no es precisamente así, si ustedes no están muy familiarizados con los sistemas line array y cómo funcionan, los invito a que vean nuestro webinar sobre arreglos en línea. En él explicamos algunas ideas generales y algo del comportamiento de estos sistemas. Um, Aunque no es propiamente así, la cobertura vertical de un altavoz line array normalmente está alrededor de un poco menos de 10 grados. No es propiamente así, son altavoces de Q proporcional y algunas ideas que explicamos en el webinar, pero solamente para hacer esto muy burdamente, vamos a pensar que tienen 10 grados de cobertura vertical. Si aquí tenemos casi 120 grados de cobertura, significa que necesitaríamos mínimo 12 altavoces line array para lograr la cobertura de este estadio, ¿cierto? Bueno, por la cantidad de altavoces que necesitaríamos para la cobertura, el line array no es la mejor alternativa. El proyecto sería sumamente costoso si lo desarrollamos con este tipo de tecnología. De modo que me voy a quedar con la idea de hacer un arreglo de fuentes puntuales o altavoces convencionales, como a veces también se le llama. Mm, Profundicemos un poquito más en esto. Revisando los planos, una de las cosas que yo encontré es que podríamos en realidad segmentar la cobertura de este proyecto en un tiro corto, un tiro medio y un tiro largo. Habiendo segmentado esto, quizás podemos pensar en un altavoz dedicado para cada una de las zonas. Vamos a ver algunas ideas de esto. Sabemos entonces que tenemos necesidades de cobertura de 41 grados para el tiro corto, 50 grados para el tiro medio y 26 grados para el tiro largo. Algo importante, y eso es parte del segundo webinar de esta serie de 3 webinars que estamos haciendo, el sistema de altavoces desde esta posición no será capaz de lograr cobertura para esta área de bajo balcón. Esta estructura sólida de aquí va a causar una sombra acústica. De modo que, bueno, más adelante, en la segunda parte de este webinar, diseñaremos un sistema de altavoces para recuperar la cobertura en esta zona. Am, Importante, ya sabemos cuál es la necesidad de cobertura, pero también deberíamos de considerar cuál es la distancia que habría desde los altavoces hasta las personas. De modo que también ya he hecho estas mediciones. Desde el altavoz del tiro corto tendremos 9 metros de distancia, 13.7 metros de distancia para el tiro medio y el tiro largo lo vamos a considerar con una distancia de 19.2 metros. Esto es importante porque con la distancia podremos calcular, de acuerdo a la ley del inverso de los cuadrados, cuánta energía van a perder los altavoces y también de acuerdo a la distancia podremos calcular algunas cosas de la cobertura, es decir, la cobertura, que se considera un valor angular, tiene mayor apertura a la distancia que en el tiro corto, ¿cierto? Bueno, vamos a utilizar esta información de la distancia y de las coberturas a lo largo de todo este proyecto. Antes de seguir con esto, quiero hablar de algo de teoría que necesitamos saber ahora que hemos decidido que vamos a hacer un proyecto con arreglos de fuentes puntuales. Porque cuando nosotros hacemos arreglos de altavoces, suceden algunas cosas que tenemos que tener en mente. Particularmente, antes que nada, quiero hablar de la cobertura de los altavoces y de cómo es que eso se comporta un poco más a fondo. Esto es
nuestro programa de predicción de la marca llamado Preview, y en él he puesto un altavoz con diferentes micrófonos que me van a ayudar a averiguar cuál es la respuesta en frecuencia de este altavoz. Si yo miro el micrófono que está en el eje, podré encontrar esta respuesta en frecuencia. Es un altavoz que no reproduce frecuencias graves, es un altavoz de rango completo que inicia aproximadamente desde 60 Hz hasta 20K con una respuesta en frecuencia bastante razonable. Conforme nosotros nos desplazamos fuera del eje del altavoz, comenzamos a perder energía, es decir, estamos saliendo de la cobertura. De hecho, este micrófono nos ilustra justamente el punto de menos 6 decibeles. Y algo que vale la pena resaltar es, ¿se dan cuenta cómo en la baja frecuencia casi no hemos perdido energía al salir del eje? Bueno, los altavoces típicamente tienen control directivo muy bueno después de la frecuencia de crossover. Es decir, normalmente los altavoces son artefactos de dos vías. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un transductor, una bocina de frecuencias graves y tenemos un transductor de frecuencias agudas. Y el control directivo de los altavoces normalmente funciona únicamente para las frecuencias agudas, porque tienen longitudes de onda más pequeñas, porque el transductor de agudos está acoplado a una trompeta que promueve el control directivo. De modo que esto es una tendencia típica en los altavoces. Por ejemplo, este altavoz, así como sospechoso, yo pensaría que el crossover debe estar como en 1600 Hz, que es a partir de ahí que tenemos buen control directivo. Y hacia la baja frecuencia el control directivo es un poco más pobre. Bueno, esto es una cosa importante que tendremos que tener en mente. Es decir, vamos a tener que poner mucha atención en que los altavoces que elijamos para este proyecto tengan el mejor control directivo posible y tendremos que considerar a ver hasta qué frecuencia logramos tener ese control directivo. Bueno, adicional, una cosa importante de hacer arreglos de altavoces. Cuando nosotros ponemos dos altavoces uno junto al otro, estos dos interactúan. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica es, donde los dos altavoces lleguen con el mismo nivel y con el mismo tiempo, se van a sumar. Pero conforme tenga una diferencia de tiempo, vamos a encontrar este fenómeno que conocemos como filtro de Peine. El filtro de Peine es el resultado de sumar dos señales acústicas o eléctricas correlacionadas con una diferencia de tiempo. Es decir, este primer altavoz llega antes que este segundo altavoz a este micrófono. Y por eso tenemos filtro de Peine. Entre mayor sea la diferencia de tiempo, el filtro de Peine será cada vez peor. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar esto? Bueno, en microfonía hay un concepto muy interesante, la regla del 3-1. ¿De qué habla esta regla? Habla de que si nosotros tenemos un instrumento y que hay dos micrófonos cerca de ese instrumento, nosotros no podemos decirle al instrumento, oye, tú, tarola, cuando tú suenes, únicamente manda tu sonido a este micrófono. En realidad, ambos micrófonos van a captar la tarola y van a tener, por la diferencia de distancia, diferencia de tiempo. Pero, aprovechándonos de la ley del inverso de los cuadrados, también debido a la diferencia de distancia, sabemos que esta fuente va a llegar con mayor cantidad de energía al primer micrófono que al segundo. Y la recomendación que nos hace la regla del 3-1 es que nos aseguremos siempre que la separación entre los micrófonos tenga una proporción 3-1. Es decir, si este primer micrófono se encuentra a 10 centímetros de distancia, el segundo micrófono tendría que encontrarse respecto a esta fuente a 30 centímetros de distancia. Esa proporción de distancia agrega a la ecuación una diferencia de nivel por la ley del inverso de los cuadrados de 9.5 decibeles. Y el filtro de Peine disminuye. Veamos estas dos imágenes. En la imagen de arriba nosotros tenemos dos señales que se suman con 1 milisegundo de diferencia.
Wow, vaya que es poquito tiempo, pero para audio 1 milisegundo es mucho tiempo. Y lo que podemos notar es cómo tenemos esta tendencia de filtro de peine, es decir, sumas y cancelaciones a lo largo de todo el espectro audible. Pero esas mismas dos señales que se suman con 1 milisegundo de diferencia, cuando nosotros agregamos la diferencia de 9.5 decibeles que sugiere la regla del 3 al 1, podemos ver cómo estas cancelaciones que originalmente eran muy profundas, ahora se han convertido en un rizado que ya no se ve tan fatal o tan espantoso. Y efectivamente esto es una mejoría considerable. Esto es lo que propone la regla del 3 al 1, es decir, lograr aislamiento acústico entre los dos transductores gracias a la ley del inverso de los cuadrados, es decir, un aislamiento acústico de 9 decibeles de diferencia. ¿Y cómo podemos trasladar esta idea o este concepto al mundo de los altavoces? Bueno, estos mismos dos altavoces, ahora he orientado uno en esta dirección y el otro lo he orientado en la otra dirección. Significa que el primer altavoz va a tener mayor cantidad de energía de este lado. Y conforme nosotros salgamos de ese cuadrante o del área de este altavoz, va a perder energía. Sí, el otro altavoz va a ganar energía, pero el altavoz número uno que está orientado hacia arriba, en esta posición seguramente ya tendrá una atenuación mayor a los 9 decibeles. Es decir, al orientar cada uno a su propia dirección, al tener apertura entre ambos altavoces, estamos, gracias a la cobertura, logrando aislamiento acústico. Y vamos a ver entonces cómo se comporta la respuesta en frecuencia. Ahora en el centro tenemos esta respuesta en frecuencia, donde ambos altavoces en frecuencias graves son omnidireccionales y se han sumado. Y bueno, esto es la respuesta de agudos, que sigue bastante razonable, bastante parecida a la que originalmente teníamos. Bueno, este fenómeno de la suma de baja frecuencia lo conocemos como acoplamiento de baja frecuencia y puede corregirse con un ecualizador. No es nada de qué preocuparse. En este primer micrófono, fuera de eje, pero ambos altavoces llegan al mismo tiempo. Esa no era la parte que nos preocupaba. La preocupación del filtro de peine era conforme nosotros agregábamos diferencia de tiempo. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, en este micrófono, ahora tenemos, sí, un pequeño rizo. Ya no hay las cancelaciones profundas que teníamos originalmente, sino que únicamente tenemos un pequeño rizo. Y, por ejemplo, ahora en la alta frecuencia, este altavoz se comporta muy bien, mucho mejor que esta posición en el ejercicio anterior. Voy a regresar a un par de láminas únicamente para verlo. Quiero que vean lo profundo que era el filtro de peine en estas posiciones. Y ahora podemos ver cómo el filtro de peine definitivamente ha mejorado. Bueno, esto es algo que vamos a tener que tener en mente, estas ideas, cuando hablemos de la cobertura. Ya sabemos que queremos altavoces con mayor control directivo para minimizar la interacción con el recinto y con el control directivo también asegurarnos de que únicamente enviemos energía a donde hay audiencia, es decir, a donde haya personas. Pero algo importante del control directivo y de la cobertura de los altavoces que vayamos a utilizar. Para minimizar el filtro de peine, debemos de evitar solapar, es decir, encimar la cobertura de los distintos altavoces, porque donde tenemos cobertura solapada es donde encontraremos filtro de peine. De modo que, una vez más, vamos a tener que poner mucha atención en el control directivo en este proyecto. Yo he revisado nuestro catálogo de productos de Electro Voice y me parece que un candidato bastante interesante para este tipo de proyectos es nuestra familia EVH. ¿Por qué? Principalmente por las características directivas de este altavoz. Quiero que observen algo de este altavoz. Pueden darse cuenta cómo aquí tenemos un transductor de alta frecuencia, un pequeño driver de agudos que está acoplado a esta trompeta. Ok, eso es lo que normalmente encontraríamos en un altavoz. Pero este altavoz es horn loaded. ¿Qué significa eso? Que el mismo gabinete funciona como trompeta para este 15 pulgadas que está aquí atrás. Este es el transductor de baja frecuencia y el gabinete funciona como trompeta. Significa,
este altavoz, esta familia de productos, tiene directividad constante hasta 500 Hz, muy por debajo del punto de crossover. Este altavoz tiene muy buen control directivo y eso lo hace interesantísimo para este tipo de proyectos porque con él vamos a poder excitar menos el recinto, vamos a lograr tener patrones muy estables para hacer apertura entre altavoces. Y lo interesante es que la trompeta es rotable, es decir, podemos utilizar la cobertura en este formato o en el formato vertical o horizontal. Y no solamente eso, hay muchísimos patrones de cobertura dentro de esta familia. 30 por 40 grados, 60 por 40, 60 por 60, 90 por 40, 90 por 60 o 90 por 90. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchas piezas para armar nuestro rompecabezas. Eso hace que sea muy interesante esta familia EVH. Bueno, una vez que hemos revisado esta familia pensando en la cobertura y que esto nos va a permitir interactuar menos con el recinto y hacer mejor nuestro arreglo de altavoces porque van a interactuar menos entre ellos, deberíamos de revisar algunos de los otros criterios. Estos altavoces tienen una respuesta en frecuencia desde 50 Hz hasta 20K. Me parece que tienen un buen ancho de banda. Parece que la respuesta en frecuencia debería de funcionar bien para el proyecto. Y lo que tendríamos que revisar es el SPL. El SPL máximo para esta familia de productos es de 138 dB a 1 metro de distancia. Bueno, vamos a tener que revisar hasta qué distancia va a viajar el sonido y cuánto va a perder por la ley del inverso a los cuadrados, pero 138 pareciera ser un buen número. Y bueno, uno de los puntos más importantes de esta familia, la cobertura, constante hasta 500 Hz y con múltiples patrones de cobertura disponibles. Muy bien, entonces vamos a revisar el caso práctico con esta familia de altavoces. Entonces, nuestros objetivos aquí. La respuesta en frecuencia, como mínimo tendríamos que llegar de 80 a 20K. En cuanto al SPL, nuestro SPL mínimo en la audiencia es de 105 dB SPL. Bueno, en cuanto a la respuesta en frecuencia no pasa nada. Este altavoz supera la respuesta en frecuencia objetivo, de modo que, check, eso funciona. Siguiente paso. Ok. ¿Cómo vamos a revisar esto? Hay diferentes formas en cómo podemos calcularlo. Sabemos que el SPL objetivo, aquí tuve un error de dedo, debería decir 105 decibeles, que es nuestro SPL objetivo. Y sabemos que estos altavoces son capaces de a 1 metro de distancia desarrollar 138. Y con la ley del inverso de los cuadrados, entonces deberíamos de averiguar cuánto SPL vamos a perder con la distancia. Esto podemos calcularlo de diferentes formas. Esto yo ya lo agregué a estos calculadores que están en el archivo de Excel. Uno, por ejemplo, a 28.5 metros de distancia, que es el tiro largo, ¿cuánto SPL vamos a perder? Es decir, a 1 metro de distancia, que es donde estaría el altavoz, bueno, la especificación técnica del altavoz, hasta donde está la gente, perderíamos 29 dB. Y eso podríamos entonces relacionarlo con cuál es el SPL máximo del altavoz y decirle, bueno, cuando viaje 28.5 metros de distancia, perderá estos 29 dB y nos dejará como resultado final 108.9 dB. Otra forma en que podríamos analizarlo es estos mismos... Ah, miren, yo me estoy equivocando porque la distancia que estamos viendo aquí son 19. Déjenme regresar esto, actualizarlo. 19.2 contra 19.2. Ok. Al viajar 19.2 metros vamos a perder 25 dB y eso nos dejaría con un SPL final de 112.3 dB. La otra forma en que lo podríamos analizar, que es esta misma idea de entender la ley del inverso a los cuadrados, lo que estamos haciendo en esta primera es tomar el SPL máximo y restar
esta cantidad de decibeles causada por la pérdida de la ley del inverso a los cuadrados. Pero aquí lo vamos a pensar al revés. Ahora quiero pensar, ¿cuál es el SPL objetivo que quiero lograr en el área de audiencia? 105 decibeles. Ok. Y entonces, ¿a qué distancia está la audiencia? A 19.2 metros. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar la diferencia de SPL y eso nos dice, ok, el SPL mínimo que este altavoz debería de tener a 1 metro de distancia es de 30.7 dB. Bueno, nuestro altavoz es capaz de desarrollar 138, de modo que parece que estamos dentro del rango del SPL que necesitaríamos. Veamos. Tomando en cuenta estas distancias y tomando en cuenta que por la ley del inverso a los cuadrados en cada uno de estos tiros perderemos esta cantidad de energía, sabremos que el SPL final que estos altavoces son capaces de desarrollar para el tiro corto es 119, tiro medio 115 dB y el tiro largo 112 decibeles. De modo que estamos dentro del SPL objetivo que es de 105 decibeles para este proyecto. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya verificamos que estos altavoces cumplen con la respuesta en frecuencia y que también cumplen con el SPL. Lo que sigue es trabajar con la cobertura. Veamos nuevamente los planos. Ya habíamos determinado que tendríamos un tiro corto, medio y largo y cuál es la necesidad de cobertura de cada uno de ellos. Algo que yo suelo hacer es dibujar cuando diseño en un programa de dibujo, dibujar la cobertura de los altavoces. Esto ya lo he avanzado. Por ejemplo, esto es la cobertura de 90 grados, 60, 40, 30, 55 grados. Y estos dibujos me sirven como guía visual para entender más fácilmente el proyecto. De modo que lo que vamos a hacer a continuación, bueno, que yo ya me adelanté, es que viendo la posición que tendrían los altavoces, comparé las diferentes coberturas disponibles por parte de la familia EVH y verifiqué cuál de ellas funcionaba mejor para cada una de las zonas. Por ejemplo, aquí tenemos un altavoz de 40 grados para el tiro corto, 60 grados para el tiro medio y finalmente 30 grados para el tiro corto. De hecho, esto parece que va a funcionar bastante bien. Un poquito cómo funcionan estos dibujos. Esta sección de adelante es el punto donde tendríamos diferencias menores a 6 decibeles. De modo que parece que todo el mundo está dentro de cobertura y que estamos con estas diferencias de menos de 6 decibeles. Ok, eso ya nos ayudó entonces a definir la cobertura del altavoz, de modo que hasta este punto que hemos revisado. Ya revisamos la respuesta en frecuencia, ya revisamos el SPL y utilizando estos dibujos logramos comparar la arquitectura contra las coberturas disponibles de la familia EVH y verificamos cuál de ellas funcionaba. Bueno, ya sabemos la cobertura vertical de cada uno de los altavoces necesaria para poder satisfacer esta cobertura vertical que estamos viendo en este plano de corte del proyecto. Con eso, de algún modo hemos ya definido... Oh, un segundo, se cerró por algún motivo mi presentación de PowerPoint. Déjenme volverla a abrir. Con esto hemos definido ya la primer parte de esto. Ya sabemos que vamos a utilizar a la familia EVH. También sabemos ya que la cobertura vertical obedece a estos modelos y con eso logramos definir la primer parte de cuáles son los altavoces que vamos a utilizar. De hecho, algo interesante de la familia EVH es que en el nombre del modelo se define un poquito la cobertura. De hecho, ahora con esto nosotros ya sabríamos que es una EVH 1155D. El primer número todavía no lo sé porque se habla de la cobertura horizontal, pero para la cobertura vertical tenemos 40, 60 y 30 grados. Ok, trabajemos entonces con la cobertura horizontal. ¿Cómo funciona esto de la cobertura
horizontal en este tipo de arreglos. Si nosotros pensamos en que vamos a colgar un montón de arreglos de forma paralela viendo hacia la audiencia, am, ok, déjeme ver si logro explicar esta idea. Este concepto funciona muy parecido en muchos tipos de arreglos, como por ejemplo subsistemas front-fill o sistemas de bajo balcón. Cualquier arreglo de altavoces donde tengamos varios altavoces distribuidos paralelos entre ellos, vamos a encontrarnos con el siguiente problema. Si nosotros tomamos y separamos estos altavoces como nos dicta la cobertura de la ficha técnica, recordemos que esa cobertura habla de un arco, de un ángulo que se da entre un punto de -6 y el otro punto de -6. Si pensamos que esta línea de aquí arriba es la audiencia, o en este caso pensamos que estos son nuestros arreglos de altavoces y estos son las gradas y los palcos del estadio, pensaremos que las primeras personas recibirán 0 dB. Pero ¿qué pasa con las personas que están en este punto? Mm, Pienso que están fuera de cobertura, porque el punto de -6 decibeles, que es nuestra tolerancia de cobertura, está aquí abajo. Ah, bueno, lo mismo sucedería si acercamos más los altavoces. Vamos a tener ahora -6 decibeles aquí, pero vamos a tener 0 más una cierta cantidad. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto tenemos que separar los altavoces para que tengamos una cobertura homogénea? Este primer ejemplo que estamos viendo, cualquiera de estos dos ejemplos, son muy similares a lo que podríamos ver de esta manera en un programa de predicción. Ahora tenemos altavoces que están irradiando energía y podríamos declarar que esto es el punto 0 decibeles, -3 decibeles, seguramente aquí tendríamos -6, -9. Es decir, ella no está escuchando dentro de los criterios de cobertura. Y tener estos espacios de no cobertura, bueno, significa que tendremos baja inteligibilidad en esa zona. Mm, Esto sucede si nosotros separamos demasiado los altavoces. Si nosotros los separamos demasiado poquito, ¿qué sucede? Oh, wow, parece que se desató el infierno. Bueno, en realidad esto es otra forma de visualizar el filtro de peine, el problema del que hablábamos cuando hacemos arreglos de altavoces. Sí, ahora tenemos suma cancelación, suma cancelación, suma cancelación. Y esa interacción, bueno, tampoco no es muy buena para la inteligibilidad del sistema. Aparte, tener una cantidad de altavoces así representa un costo altísimo y eso ningún cliente lo va a aceptar. De modo que nos tenemos que preguntar cómo es que realmente tenemos que separar los altavoces o cómo saber a qué distancia deberíamos de separar los altavoces. El reto aquí es que cuando los fabricantes expresan la cobertura lo hacen en forma de arco, en un ángulo, pero nuestras gradas son una línea recta. Es decir, nosotros deberíamos de buscar una cobertura en forma de línea, donde tengamos nuestro punto de 0 decibeles al centro y el punto del límite, es decir, el punto de -6 decibeles, interactuando con el altavoz de al lado. Es decir, vamos a buscar que el primer altavoz tenga esta cobertura y a partir de aquí delegue ese trabajo al altavoz adyacente. Mm, ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay una pequeña ecuación, esta ecuación de aquí, que dice que la separación entre altavoces es igual a 2 veces la distancia al primer escucha multiplicado el seno de la mitad de la cobertura. No se preocupen por la matemática, una vez más, esto ya lo he incorporado al calculador de Excel. Pero sí, justamente lo que logramos con esta ecuación es separar los altavoces de tal modo que el punto de -6 decibeles quede a la altura de los oídos, donde el siguiente altavoz se hará cargo. Y lo que logramos al utilizar esta ecuación es lograr justamente eso, una cobertura homogénea con diferencias menores a 6 decibeles y sin filtro de peine. Eso es el objetivo de el ejercicio que vamos a hacer con la cobertura horizontal. Bueno, entonces, pensemos nuevamente en a qué distancia está cada uno de los altavoces. Déjenme ir rápido a los planos. Am, Muy bien. Si nosotros pensamos que este altavoz
está a 9 metros de distancia y este está a 19 metros de distancia. Hoy tendremos que pensar cómo es que podremos encontrar diferentes coberturas para que el arreglo tenga la misma cobertura en forma de línea recta o la misma área de cobertura en el tiro corto y en el tiro largo. Esto va a ser un reto interesante. Ok, denme un segundo para ir de regreso al PowerPoint. Vamos a utilizar esta ecuación. Yo ya la agregué al calculador de Excel. Vamos a ver el calculador de Excel. Este calculador de Excel tiene una sección justamente dedicada a este ejercicio en un inicio, donde ya tenemos el tiro corto, el tiro medio, el tiro largo. Hemos evaluado primero el SPL respecto a nuestro objetivo de 105 dB, donde hemos visto que el SPL mínimo para el altavoz del tiro corto sería de 124, 127, casi 128 decibeles para el tiro medio. Y en el tiro largo tendríamos 130. Eso es el mismo ejercicio que hicimos hace un rato más. Pero en cuanto a la cobertura horizontal, esto está súper interesante. Tenemos el tiro corto, medio y largo. Sabemos cuál es la separación entre los altavoces y las personas, es decir, cuál es el tiro de cada uno de estos altavoces. Y yo he incorporado ya la ecuación que acabamos de ver en el PowerPoint en cada una de estas fórmulas. Lo que vamos a ver ahora es que un altavoz en el tiro corto de 90 grados de cobertura horizontal necesitaría separar los altavoces 12.7 metros de distancia para mantenerse dentro de la cobertura de 6 decibeles de tolerancia. Si nosotros bajamos el ángulo, es decir, lo reducimos, por ejemplo, a 60 grados, que es otra de las posibilidades en la familia EVH, veríamos que ahora únicamente es capaz de cubrir 9 metros de distancia. Si ponemos 40 grados de cobertura, ahora sería únicamente capaz de cubrir 6.16 metros de distancia. O si nosotros nos alejamos más del altavoz, por ejemplo, ahora estamos a 9 metros de distancia, siendo capaces de, con un altavoz de 90 grados, cubrir 12.7 metros. Si nos alejamos, por ejemplo, a 20 metros de distancia, ahora este altavoz es capaz de cubrir 28.28 metros totales. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la cobertura horizontal de los diferentes altavoces para ver si logramos con alguna combinación acercar lo más posible la separación recomendada entre todos ellos. Bueno, el tiro corto lo voy a dejar con una apertura mayor. Ya que está más cerca, quiero la mayor apertura posible para cubrir la mayor área posible. Pero para acercar el número del área del tiro largo, lo que voy a hacer es que voy a poner menor cobertura. Por ejemplo, 60 grados. Ahora este tiro largo es capaz de cubrir 19.2 metros. Vamos a ver con 40 grados. 13.13 metros de distancia. Ok, eso ya se parece mucho a estos 12.7. Vamos a ver entonces el tiro medio, 40 grados, ¿qué sucede? Oh, 9.3 metros. Vamos a ver con 60 grados. Ah, ok. Ahora tenemos 12.7, 13.7 y 13.13 metros de separación entre altavoces para lograr estar dentro de cobertura. Esto ya es muy similar en términos generales. Yo diría entonces que la cobertura de todo el arreglo de forma horizontal es de 13 metros de distancia. Ajá. Eso ya está dentro del calculador de Excel que nosotros tenemos y ustedes pueden tener ese calculador de Excel para experimentarlo. Pero sí, ahora podemos determinar que la cobertura horizontal promedio será de 13 metros. Y lo que tendríamos que hacer entonces es ahora revisar en nuestro proyecto. Por ejemplo, yo he hecho ya este dibujo. Esto es una representación un tanto vaga de el tiro corto, el tiro medio y el tiro largo, con 90, 60 y 40 grados de cobertura. Y lo que yo hice es copiar y pegar muchas veces este arreglo con una separación de 13 metros. De modo que he tomado esos altavoces y los he puesto en el plano
de planta de este estadio. Así hemos podido determinar, separando los 13 metros de distancia, cuántos altavoces necesitamos en total para la cobertura de este proyecto. Bueno, he hecho algo muy rápido aquí en la esquina que yo creo que se podría detallar más, pero bueno, esto es únicamente un ejercicio, esto es únicamente una clase, entonces no observemos demasiado la cobertura en la esquina. En términos generales, con nuestra ecuación hemos podido determinar cuál es la separación entre los altavoces y, por ende, cuántos arreglos de altavoces necesitamos. Con este procedimiento logramos de hecho ya determinar entonces que necesitamos para satisfacer las necesidades de cobertura, respuesta en frecuencia y presión sonora de este proyecto, 15 altavoces EVH 1152 de 43, 40 grados por 30, esto es el tiro largo, 15 EVH 1152 de 66, 60 por 60, nuestro tiro medio, y como he puesto dos altavoces aquí, 16 altavoces EVH de 90 por 40 grados de cobertura. Es decir, siguiendo esta metodología, primero definimos cuál es la respuesta en frecuencia que necesitábamos, lo verificamos con la familia de altavoces que teníamos disponible, después de eso verificamos la presión sonora, viendo cuál era la presión sonora de la familia de productos que teníamos y calculando con la ley del inverso de los cuadrados si satisfacía o no las necesidades del cliente. Y finalmente hicimos un análisis de la cobertura, primero vertical y después horizontal, para determinar cuáles altavoces serían los adecuados. Bueno, en el próximo webinar, la parte 2 de este webinar, vamos a diseñar el sistema de bajo balcón y vamos a ponerle amplificadores a todo el sistema de altavoces, de modo que no se lo pierdan. Pueden encontrarlo también dentro de nuestra librería de webinars. Como ideas generales, el día de hoy hablamos de este caso práctico, hablamos del ABC de diseño, recapacitando y recordando algunas de las metodologías de diseño y algunos de los principios fundamentales de diseño. Los hemos aplicado al caso práctico y evaluamos entonces la respuesta en frecuencia, el SPL y la cobertura tanto vertical como horizontal. Como conclusiones de esto, eso es el ABC de diseño: respuesta en frecuencia, presión sonora y cobertura. Las metodologías y técnicas de diseño agilizan el proceso de diseño. El día de hoy diseñamos este sistema sin siquiera utilizar un programa de predicción, porque hemos utilizado técnicas de diseño. De hecho, algo en lo que yo pienso mucho cuando pienso en programas de predicción es que esto es como los ecualizadores de una mezcladora. Si ustedes mezclan, sabrán que hoy en día con las consolas digitales a veces prestamos más atención al gráfico del ecualizador que a lo que nuestros oídos nos dicen. Y realmente mezclar se trata de escuchar una señal y determinar entonces qué ecualización tendríamos que aplicar. Pero hay que hacerlo con los oídos y no con los ojos. Y pasa lo mismo en diseño. Los programas de predicción nos van a mostrar un gráfico, pero no hay que diseñar viendo ese gráfico. Es una herramienta nada más. Hay que diseñar utilizando metodologías y técnicas de diseño. Si nosotros utilizamos primero las técnicas y las metodologías y después utilizamos el programa de predicción para corroborar que hayamos llegado al resultado adecuado, seguro que tendremos muy buenos y rápidos resultados. Cuando nosotros diseñamos un proyecto tenemos que tener en mente algunas cosas. Los altavoces interactúan con los recintos y de hecho esto es algo que los programas de predicción no suelen mostrar. Esto es algo que nosotros como diseñadores tendremos que considerar. Y el mayor aliado que tenemos para minimizar la interacción con el recinto es el control directivo. El control directivo de los altavoces tiene grandes ventajas. Bueno, en términos generales, el comportamiento de un sistema se puede anticipar, ya sea con matemáticas, ya sea con programas de predicción, pero la realidad es que si nosotros entendemos cómo se comportan los altavoces, cómo interactúan entre ellos, utilizando un programa de dibujo técnico como AutoCAD o como cualquiera de los que están disponibles allá en el mercado y una calculadora, podríamos hacer diseños como ya se hacían desde hace mucho tiempo, antes de que existieran siquiera los programas de predicción.
Por mi parte, en esta sesión sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Los invito a que vean qué otros webinars tenemos dentro de este canal y espero que nos veamos pronto en alguna capacitación presencial o en algún webinar en vivo. Les agradezco mucho por su tiempo. Aquí está mi correo electrónico en caso de que alguien quiera contactarme con alguna duda y nos veremos en la próxima. Hasta luego.